Para agregar o restar las expresiones racionales como fracciones, debemos tener un denominador común. Así que, al agregar o restar expresiones racionales, el primer paso es asegurarse los denominadores están en forma factorizada. Entonces, el primer paso es factorar el denominador de esta fracción aquí. Y también vamos a poner la paréntesis alrededor de los numeradores y denominadores. Así que, para nuestra primera fracción, tendremos la cantidad 2x más 5 más ahora más adelante y factor nuestro denominador. Vamos a tener dos factores binomiales. Los primeros términos serán x y x, y luego queremos los factores de negativo 18 que añaden al positivo 3, eso será positivo 6 y negativo 3. Entonces, un factor es x plus 6, y un factor es x menos, y luego tenemos menos 3 hexaneutones todo un factor de x plus 6. Y ahora para encontrar el denominador común, debemos asegurarnos de que los denominadores contengan los mismos factores. Bien, aviso como este denominador aquí contiene un factor de x menos 3 y este denominador no lo hace. Entonces, si vamos a tener denominadores similares, este denominador necesita un factor de x menos 3. Y otra vez multiplicar el denominador por x menos 3, siempre hacemos lo mismo al numerador. Recuerde, cualquier cosa sobre sí misma es igual a 1. Así, esto, como, multiplicando por 1, produciendo una fracción equivalente, pero ahora tenemos un denominador común. Ahora que tenemos un denominador común, escribiremos esto como una fracción individual en la que nuestro denominador es la cantidad x más 6 veces la cantidad x menos 3 y luego combinamos nuestros numeradores. Entonces, tenemos la cantidad 2x más 5 menos, vamos adelante y multiplicen estos. Entonces, tendríamos menos 3 veces menos. Recuerde aquí, solo distribuimos el 3. Ahora, queremos despejar estos padres para que podamos combinar los términos similares y porque tenemos restricción aquí, debemos tener cuidado. Para borrar la paréntesis para 2x plus 5, podemos solo bajar la paréntesis o pensar en distribuir un positivo pero desde que estamos restando la cantidad 3x menos 9, podemos pensar en distribuir un negativo. Entonces, el denominador se quedará igual. Tenemos la cantidad x más 6 veces la cantidad x menos y otra vez, aquí podemos bajar la paréntesis o distribuir 1. Entonces, eso solo va a ser 2x más 5. Pero aquí, estamos distribuyendo un negativo 1 debido a la resta, por lo que va a ser menos 3 veces, y luego es negativo 1 veces negativo 9, así que será más 9. Y ahora combinaremos los términos similares en el numerador. Aquí, tenemos 2x menos 3x y aquí tenemos 5 más 9. Así que de nuevo nuestro denominador se queda mismo. Well 2x menos 3x va a ser negativo 1x o negativo x y luego, tenemos 5 más 9, más 14. Esto no se simplificará porque negativo x plus 14 no factora y por lo tanto, no hay factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador. Pero a veces verás esto expresado de una manera ligeramente diferente. Si queremos, podríamos factorar un negativo o negativo 1 del numerador. Si factoramos un negativo, solo va a cambiar el signo de la x y cambiar el signo del plus 14. Entonces, tendremos menos 14. Entonces, podría expresarse de esta manera. Por supuesto, estos son equivalentes, por lo que no debe importar, pero también hay una otra forma en la que podrías ver esto expresado. A veces cuando tenemos una fracción negativa como la que tenemos aquí, verás el signo negativo escrito antes de la fracción, y luego tenemos x menos 14 hexaneutones el numerador y nuestros factores de x plus 6 y x menos 3 hexaneutones el denominador. Por lo tanto, estas fracciones están escritas correctamente, pero creo que es importante que nosotros avisemos que son equivalentes por depender de tu instructor o texto, puedes verlo escrito en cualquiera de estas tres formas. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.